¿Tenés las manos ásperas y resecas? ¿Las plantas de tus pies se te agrietaron y se descaman? No te preocupes, este video es para vos. Te cuento cómo renovar tus pies y tus manos para que queden más suaves que nunca. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de las manos y de los pies. Quiero ayudarlos a que la piel de sus manos y de sus pies se sienta mejor que nunca. Porque no hay nada peor, no hay nada más incómodo que tener las manos resecas, descamadas o agrietadas. Y porque no hay nada peor que nos toquen con pies resecos y agrietados por debajo de las sábanas al acostarnos. Las manos y los pies tienen piel bastante gruesa, la más gruesa de todo el cuerpo. Si no la cuidamos correctamente, esta piel puede deshidratarse, engrosarse todavía más y en algunos casos incluso fisurarse. ¿Conocen las fisuras que pueden aparecer en estas zonas del cuerpo? Se las presento. Son muy dolorosas e incómodas, especialmente cuando aparecen en las manos. Manipular productos irritantes con manos fisuradas puede ser súper doloroso. Si tenés fisuras en las manos o en los pies, este video te va a ayudar a resolverlas. ¿Listos para empezar? Antes de explicarles cómo suavizar la piel, recordemos que lo que nosotros vemos como una piel reseca, agrietada, áspera, es una piel que por alguna razón se tuvo que engrosar y perdió hidratación. Por alguna razón las células de la piel se multiplicaron de más, la capa córnea del epidermis se volvió más gruesa y su contenido de agua disminuyó. Es por eso que es crucial entender por qué es que la piel puede engrosar y resecarse. Entendiendo el porqué de esta cuestión, será mucho más fácil resolverla y evitar que vuelva a aparecer. Van a ver que modificando 2 o 3 cosas de su día a día, su piel va a mejorar un montón. Hablemos entonces de causas. El engrosamiento y la resequedad de la piel de las manos y de los pies puede darse por diferentes cuestiones. Seguramente en algún momento de su vida sufrieron de alteraciones en la piel de estas zonas. Es algo muy común. No. Bueno, sí. Primero, hablemos de presión y fricción. Cuando la piel de las manos y de los pies está expuesta de manera crónica, sostenida en el tiempo, a fricción y presión, esta puede engrosarse como mecanismo de defensa. Esto puede ocurrir cuando tenemos determinados trabajos que conlleva usar las manos y someterlas a este tipo de fuerzas. Se ve muy frecuentemente en personas que van al gimnasio, personas que utilizan raquetas para hacer deportes, corredores, personas que trabajan en limpieza, empuñando escobas, escobillones, etc. La fricción y la fuerza generada sobre la piel de las manos o de los pies estimula a que las células de esta piel se multipliquen como respuesta defensiva contra esas agresiones. Y créanme que esta defensa es súper necesaria. Si ustedes alguna vez fueron al gimnasio e hicieron ejercicios de peso, sabrán que es muy común que la piel de las manos, en las zonas donde se genera la fricción, por ejemplo con los aparatos, se engrose. Si por alguna razón removemos ese engrosamiento de la piel con algún procedimiento o con algún producto, la próxima vez que vayamos a hacer ese ejercicio que desencadenó el engrosamiento en un primer momento, podremos sentir que la piel está sensible e incómoda. Le sacamos la protección extra que tenía contra ese estímulo. Lo mismo puede ocurrir en los pies. Deportistas que eliminan sus callos o sus durezas, cuando vuelven a hacer ejercicio, pueden sentir molestias o pequeños dolores en las zonas que fueron tratadas. Es muy importante detectar si estamos realizando alguna de estas actividades que estimule el engrosamiento de la piel para entender por qué es que este sucede. Otra causa posible, irritación. El entrar en contacto con productos irritantes es una causa súper frecuente de resequedad y engrosamiento de la piel de las manos y de los pies. Mientras más nos expongamos a los irritantes, más reseca tendremos la piel y en algunos casos también más engrosada. El ejemplo más típico es el de la persona que trabaja manipulando irritantes de cualquier tipo, productos de limpieza, químicos, etc. Si no tenemos una correcta protección, estos irritantes terminan en nuestras manos y nuestra piel sufre las consecuencias. ¡Eres un monstruo! El único monstruo aquí eres tú. Hermanos del signo de Virgo como yo, amantes de la limpieza. ¿Nunca les pasó, luego de una sesión prolongada de limpieza profunda en casa, de sentir que la piel de sus manos terminó súper reseca, tirante o agrietada? Sé que se sintieron identificados. Estos químicos alteran la función de barrera de la piel, producen inflamación, aumentan la pérdida transepidérmica de agua. Esto se traduce en una piel reseca, agrietada, dolorosa. Con el pasar de los días y la exposición
exposición es crónica, la piel puede engrosarse y terminamos con la piel dura, gruesa, seca y descamada. Es importantísimo detectar si estamos en contacto con algún químico irritante. Podría ser la clave para entender el porqué de nuestra piel reseca. Siguiente causa: falta de un correcto cuidado de la piel. La piel de las manos y de los pies requiere que la cuidemos. Así como cuidamos de la piel de la cara, debemos prestarle atención a la piel de estas partes del cuerpo que tanto hacen por nosotros. Con las manos manipulamos todo. Y los pies nos sirven para correr, caminar, conducir, entrenar. Debemos cuidar de su piel. Si no usamos hidratantes diariamente, si no lavamos la piel con los limpiadores adecuados, es esperable que ésta se reseque, se descame o incluso se fisure. Si ustedes quieren tener una piel suave y sana, tanto en las manos como en los pies, pero no tienen ganas de usar un hidratante, digamos que va a ser difícil. Siguiente causa: enfermedades. También existen enfermedades de la piel que pueden llevar a que la piel de las manos y de los pies se reseque, se engrose, se descame, etc. Pensaría en una enfermedad dermatológica en caso de que el cuadro fuera demasiado severo o que no respondiera a las recomendaciones generales que les voy a dar más adelante en este video. La dermatitis atópica, la psoriasis, algunas infecciones micóticas, algunos síndromes genéticos pueden llevar a que nuestras manos y nuestros pies se resequen y se engrosen. Dependiendo de la patología de la que se trate, el tratamiento será uno u otro. La idea de este video no es abarcar dichas patologías, por lo que si creen, sospechan que pueden estar sufriendo una patología dermatológica, ¡Dilo tuyo! no duden en consultar con su dermatólogo. Ahora sí, conociendo las causas más frecuentes de alteración en la piel de las manos y de los pies, pasemos a las soluciones. 1. Evitar la causa. Lo más importante es determinar el origen de las alteraciones. ¿Estoy haciendo algo con las manos que lleve a que éstas se engrosen? ¿Estoy manipulando algún irritante sin darme cuenta? ¿Estoy realizando alguna actividad que estimule que la piel se engrose? Si no detectamos 6 hojas y media después. Universo, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia y dame voz también, que me estaría haciendo falta. Si no detectamos y suspendemos dicha actividad, la piel va a seguir viéndose y sintiéndose mal. Es por eso que es fundamental buscar la causa desencadenante. Puede ser el gimnasio, productos de limpieza, contacto con algún químico en el trabajo, uso de herramientas pesadas, correr con el calzado inadecuado, etc. Deteniendo la causa por la cual la piel se engrosa o se reseca, tenemos la mitad de la batalla ganada. A eso se le llama estrategia. Puede ser, por ejemplo, usar guantes en el gimnasio, usar guantes de goma para manipular productos de limpieza, comprarnos un buen par de zapatillas para salir a correr. Estos pequeños cambios pueden cambiar totalmente la salud de nuestras manos y de nuestros pies. Ténganlo en cuenta. 2. Usar productos tópicos. Si ya encontramos y resolvimos la causa de la resequedad o del engrosamiento de la piel, hay productos que podemos usar para que la piel se suavice y vuelva a su aspecto y estado original. Hablo de productos tópicos para usar en casa, todos los días, para contribuir en este proceso de mejorar la piel de las manos y de los pies. Debemos buscar productos que tengan activos hidratantes, exfoliantes, emolientes, suavizantes. Productos que ayuden a remover el exceso de capa córnea, es decir, que ayuden a disminuir el espesor de la piel y que ayuden a hidratarla en profundidad para combatir la resequedad. Una piel hidratada y con poca capa córnea será una piel más suave, más brillante, libre de fisuras y escamas. Activos tales como la urea, el ácido salicílico, las ceramidas, el ácido hialurónico, el ácido glicólico son activos buenísimos para reducir el espesor de la epidermis y favorecer la hidratación de estas zonas. Hagamos un repaso de productos que les pueden servir para cumplir con el objetivo de suavizar e hidratar estas zonas del cuerpo. Como primera categoría de productos, quiero hablar de productos renovadores. Productos que nos ayuden a eliminar el exceso de piel que hace que nuestras manos y nuestros pies estén engrosados y resecos. Estos productos pueden usarse todos los días, siempre y cuando no generen irritación y molestias. Yo recomiendo usarlos de noche, antes de dormir. Pueden potenciar su efecto envolviéndose los pies o las manos con papel film de cocina o medias y guantes. Se aplican el producto, se envuelven y a la cama.
Soy un pastelito horneado de canela. Al día siguiente van a sentir que la piel está mucho más suave, agradable al tacto y también a la vista. Les puedo mencionar, por ejemplo, a la crema de pies de CeraVe, que también se puede usar en las manos, la espuma con Urea Repair Plus de Eucerin, que también se puede usar en las manos, Ureadin Po2 Gel Oil de Isdin, la crema Pro Urea 20% de Cetaphil, la crema Cero Base 20 o Factor AE con Urea al 20%. También se puede optar por el uso de peelings, que se pueden hacer una vez al mes en vez de aplicarse producto todos los días. Por ejemplo, el peeling de pies de Cuni. Mi recomendación es tener un producto de uso diario y reforzarlo en caso de que haga falta con un peeling mensual. Pueden usar su serum de ácido glicólico o salicílico en las manos o en los pies como renovador. La verdad es que sí, se puede. No sé si les van a dar ganas de usar productos y fórmulas tan sofisticadas y caras para adelgazar su talón, pero si quieren hacerlo, sepan que no hay ningún problema. Los activos necesarios están, el serum es suyo. Luego es importantísimo tener productos que ayuden a hidratar la piel en profundidad. Recordemos que es una piel gruesa que requiere no solo de activos hidratantes, sino que también de un vehículo que favorezca la penetrancia y el mantenimiento de la hidratación en esta piel. Si usan un gel o una loción fluida, lo más probable es que sientan que el efecto hidratante dura poco o es insuficiente. Les aconsejo que prueben con cremas pesadas o bálsamos para hidratar estas zonas, como por ejemplo la crema Nivea de lata, el bálsamo hidratante de Proavenal, la crema de CeraVe, la crema de Cetaphil, Aquaphor de Eucerin, Cicaplast Baume de la Roche-Posay, entre otros. Muchas veces, con el simple hecho de hidratar correctamente la piel, las molestias en manos y pies desaparecen. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! A veces el hidratante debe ir acompañado sí o sí por el producto renovador. ¿Cómo podría ser una correcta rutina para el cuidado de manos y pies? Bueno, si tenés las manos y los pies resecos y engrosados, 1. Antes de dormir, aplícate tu producto renovador. Si tu caso es severo, puedes envolver la zona a tratar con papel film. Sí, papel film, el transparente, el que se usa para guardar comida en la heladera. ¡Apágalo! Momento. 2. Al despertarte, aplícate hidratante. 3. Después del baño, nuevamente el hidratante. 4. Y una vez al mes, en caso de necesitarlo, puedes implementar un peeling. Obviamente, esta rutina debe ir acompañada de los cambios en el estilo de vida que hablábamos antes. De nada nos va a servir si seguimos exponiendo a las manos y a los pies a aquellas cuestiones que desencadenaron la resequedad y el engrosamiento en un primer momento. Usen guantes para lavar, usen guantes en el gimnasio, eviten usar zapatillas poco acolchonadas para hacer deporte, etc. Les aseguro que van a notar una gran diferencia. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿tienen la piel de las manos o de los pies engrosada o reseca? ¿Usan algún producto para mejorarla? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.